Bienvenido a una entrevista más de esta tu serie de entrevistas, líder de mi propia vida. Y el día de hoy, ¿qué creen? Pues sigo con los coaches, ¿cómo la ven? O sea, yo quiero entrevistar a todos mis colegas y quiero que sientan lo que nuestros clientes sienten. Uno que otro cliente de esta personalidad que tengo, no, la tengo de este lado, porque ahorita la veo del lado izquierdo, pero la entrevista ya la entrevista sale de mi lado derecho. Un cliente me habló y me dijo, hazlo sufrir, que vea lo que sentimos nosotros los clientes cuando nos hace preguntas bien duras, hazlo sufrir, voy a disfrutar, no, no es cierto, qué sufrimiento. La verdad que, Humberto, gracias por la invitación. Hoy tenemos a un gran amigo, un gran coach también, Humberto Vázquez. Humberto, ¿cómo estás? Muy bien, Pablo, ¿cómo te digo? Pablo, o algo que me encanta de tu marca, el güey de los tenis rojos. ¿Qué hago? ¿Qué digo? Te voy a ser bien honesto. Mientras no me digas Juan, dime como quieras, porque todo el mundo me dice Juan, o sea, porque me llamo José Pablo realmente. Entonces, pues, ¿cómo te llamas, José Pablo? ¿Qué tal, Juan? Y yo así como que desde la primaria. Entonces, como me quieras decir Pablo, el güey, entre amigos, todo es con cariño. Entonces, te lo dejo a tu criterio. Pues Pablo, y a veces se me va a cruzar el güey de los tenis Échale. rojos. De verdad estoy emocionado. Estaba un poco nervioso pensando cómo estructurar cada una de las preguntas, cómo meterme al tema técnico, pero ahora que estaba platicando contigo, se bajó el nervio y creo que esta charla, este reencuentro, Pablo, es un reencuentro. Ya Como nos menudo. habíamos visto en algún momento de nuestra historia, Pablo. Y ya, o sea, recuerdo perfectamente una secuencia de hechos, de emociones, de compartir, y te agradezco, y de verdad a ti, a tu esposa y ahora a tus dos hijos, tienen un espacio en mi ser, en mi corazón, que los estimo mucho, Pablo. Y gracias por la invitación, de verdad, encantado en contribuir en tu proyecto, el proyecto de tu esposa, el tuyo, que me llega y me llena. Entonces, a disposición, Pablo. No puedo creer que estés nervioso realmente después de hablar en tantos escenarios y todo lo que has logrado. Digo, nervioso. Es una plática entre amigos, vamos a disfrutarla. Creo que, digo, la plática que tuvimos previa estuvo muy, muy buena como para haberla grabado también y estar la risa, las bromas. Humberto, me gustaría arrancar, digo, les hemos estado platicando a nuestros invitados que cambiamos un poquito la dinámica de la entrevista. En esta ocasión, si bien dejábamos que se presentaran al final, un común denominador de toda la gente que hemos entrevistado, de todos estos grandes líderes, es que son grandes líderes porque son grandes personas. Son mejores personas que líderes o profesionistas. Entonces, me gustaría que nos platicaras un poquito qué haces, Humberto, para que vean que no eres la excepción y eres un gran profesional. Después nos meteremos ya en el tema de personal, porque ahí sí eres una tremendísima persona. Pero, ¿qué hace Humberto Vázquez? Mira, Pablo, el día que estaba yo en un módulo en la maestría con un doctor que admiro muchísimo, y era el tema de filosofía, me dijo, Humberto, ¿cuánto vales? Y en ese momento, Pablo, lo único que se me ocurrió fue la póliza de mi seguro de vida. Y cuando dije la cantidad, Pablo, el maestro, el doctor me dice, ¿en dólares, en euros o en pesos, Humberto? Maestro, en pesos, ¿no? Vivo en Guadalajara, yo estaba. Dijo, tan poquito, dijo, quiero que piensen esta pregunta, ¿cuánto vales? Y de ahí, Pablo, creo que hay un encuentro con el Humberto ser humano y sucedieron unas cosas. Por ejemplo, en ese momento, cuando el maestro, el doctor, vio que ninguno de los que estábamos en la maestría, gente que nos sentíamos muy exitosos, con títulos, marca de carro, había sido yo presidente municipal, bueno, eso no lo toquemos el día de hoy, no quiero traer la política a esta hermosa entrevista. Este, Resulta, Pablo, fíjate, nos encargó un ensayo acerca del valor de las personas. Entonces, yo estaba, fíjate, pobre tonto, si no sabía mi valor y lo había asemejado a una póliza de seguro, ¿qué iba a escribir, Pablo? En un proyecto final de la maestría en la materia de filosofía acerca del valor de las personas. Y fíjate lo que entendí, Pablo, rápidamente. Y ahí es donde quiero responderte a tu pregunta. Fui a una farmacia porque estaba agotado y quería un multivitamínico, ¿de acuerdo? Y en la farmacia, no voy a decir la marca, en Digo, a ver si Guadalajara. nos patrocinan. A ver, la más famosa y poderosa farmacia de Guadalajara, ¿no? Farmacias, Guadalajara.
¿no? Bueno, la de las torres. Llegué, compré el multivitamínico y había una revista que decía en su portada de qué está hecho el universo, Pablo. Entonces agarré la revista, agarré el multivitamínico y me fui a mi casa. Llegando a mi casa, sentía cansado, la maestría era los sábados y era un sábado día en la tarde, estaba yo muy agotado, una semana muy, muy agotadora de proyectos, de estudios. Me aventé la vitamina, vi la cajita, estaba a un lado, y empecé a leer de qué estaba el universo. Y en ese momento, Pablo, en la cajita decía cromo, las estrellas, el polvo estelar está hecho de cromo. Magnesio, el universo está hecho de magnesio. A ver, dije, a ver, si el multivitamínico está hecho del material del universo y yo me estoy tragando la vitamina, entonces, y no me hace daño, entonces estoy hecho del material del universo, del polvo estelar. Y en ese momento, Pablo, se prendieron 1000 neuronas de mi cerebro creativo, porque eso me distingue la parte del cerebro creativo. Te lo puedo jurar, Pablo. Ese día no había fumado nada, Pablo. De verdad, nada. Y en eso, ¿qué hice? Empecé a escribir acerca del valor de las personas. Y en ese momento terminé mi ensayo y pude asemejar el valor del ser humano con el universo mismo. Y en ese momento, Humberto, el ser humano, se encuentra consigo mismo en razón a una gran pregunta de un docente que yo admiraba mucho, o que admiro mucho. Y en ese momento entendí, Pablo, que una pregunta puede detonar la esencia y la base del potencial de un ser humano. Y dije, ¿quién me enseña, Pablo, a hacer preguntas? Porque estaba muy acostumbrado que cada vez que hablaba daba la versión de mí, la fórmula mía, lo que me dio resultado. Y entendí que con una pregunta que ese doctor había hecho, había cambiado mi paradigma, mi forma de percibir la vida. Dije, entonces alguien que me enseñe. Entonces yo no sabía de lo que era el coaching, Pablo. Y en ese momento alguien me dijo que a través de una técnica que se llamaba coaching, podías hacer preguntas a la gente, a escuchar. Y en ese momento entendí que parte de mi función, de mi misión de vida, era convertirme a través de la herramienta en alguien que le puede ayudar, puede acompañar a los seres humanos a encontrar, Pablo, su potencial y lo mejor de sí. Y ven, ya veíamos ahorita las 5.500 horas aproximadas de lo que estoy haciendo y gracias a Dios y a la vida puede uno vivir de eso. Entonces estoy aquí como coach, yo sí me llamo coach, yo no me he puesto alguna marca tan poderosa y tan hermosa como la tuya, pero bueno, a eso me dedico, a hacer preguntas y ayudarle a la gente a través de estas preguntas a que se encuentren consigo mismas, a que encuentren su mejor versión, a que experimenten cosas nuevas, a que identifiquen si hay alguna jaula invisible que tengan ellos mismos y decidan que derribarla. Y bueno, aquí estamos, Pablo, Fíjate contigo. que se me hace bien curioso y estoy muy ansioso realmente, Humberto, por conocer las respuestas a las preguntas que te voy a hacer, porque cada que tengo la fortuna de entrevistar a alguien del ámbito del coaching o el ámbito de la psicología, se convierten en conversaciones muy profundas. Y muy profundas me refiero no porque los demás entrevistados carezcan de valor, pero cuando somos coaches nos vamos mucho al tema de la filosofía y somos muy románticos con el tema. Y me ha tocado también ver empresarios, emprendedores que son muy prácticos y te dan mucho valor de una manera muy práctica. Pero nosotros como coaches tenemos algo y tenemos un gran cariño por esas conversaciones profundas. Es como donde empezamos a filosofar y queremos, o sea, y no nos es suficiente y queremos encontrarle, y no el hilo negro, sino rascarle. La otra vez hablaba con mi esposa, platicábamos algo y me decía, es que así es. Entonces yo sé que así es eso, y ya lo entendí, pero me gustaría saber por qué es así. O para qué es así. Entonces, pues es que nadie sabe. ¿No? Yo sé, o sea, que nadie sabe. Pero estaría interesante. O sea, ese lado de la curiosidad muy destapado los coaches y desde ahí coachamos, ¿no? Entonces, pues una persona, un profesional así, me intriga qué hay del lado personal. O sea, el trabajo personal de un coach es bastante fuerte.
Yo no sé si estás listo ya para las preguntas. ¿Quieres que te dé un momento? ¿Quieres respirar? ¿O dices tú? No, ya respiré, ya estoy preparado, ya estudié mi guión, no te creas. Yo dije que salga como tenga que salir, Pablo. Yo te conozco, conozco a tu esposa, aún ya le perdí la pista a tus babies, pero bueno, así como salga, creo que me vas a ayudar a ordenar, porque sé que eres un coach extraordinario, Pablo. Mis respetos en tu profesión de coach. Gracias, Humberto. Igual, ya sabes que la admiración es mutua. Yo voy a arrancar con la primera pregunta. Yo Venga. digo, ahí te va la primera pregunta. ¿Cómo lideras tus emociones, Humberto? Digo, y liderar puede ser, por ponerle un adjetivo, sentir, vivirlas, ¿cómo le haces? Mira, Pablo, yo creo que hay un momento de de muchas nubes en mis emociones, ¿no? Creo que, por ejemplo, mi padre es maestro, un maestro rural. Mi madre es la mejor ama de casa, ¿no? Tiene un doctorado en sopa de fideo, le sale la sopa de fideo con caldito de pollo impresionante. Entonces, yo creo que la parte de las emociones, yo soy de un rancho al sur de Zacatecas y creo que sentimos, pero no lideramos, no gestionamos las emociones, ¿no? Entonces, si te toca suerte y en tu interior hay una fuente de emociones que te favorezcan, que te ayuden, ¿no? Por ejemplo, recuerdo la primera vez que me enamoré, yo creo que esa poca habilidad de manejar ese torbellino, esa bomba atómica emocional, pues no sabes cómo tenerla. Es como si tuvieras aquí una energía, ¿no? Que no sabes para dónde. O sea, la sientes tan pesada que si te dicen que no, te noquean, ¿no? Y si te dicen que sí, te salen alas, mariposas, y vuelas. Y a lo mejor en ese vuelo te pierdes, ¿no? Entonces, nunca hubo, Pablo, una clase de emociones, ¿no? Cómo agarras la emoción negativa, la transformas en energía y la canalizas a tus proyectos, ¿no? Entonces, para mí, la parte emocional era de verdad un tabú, porque cada vez que llegaban emociones, perdías un familiar, ¿no? Y en las comunidades la pérdida es muy cercana porque casi ves morir a tu familiar, te toca estar ahí cercano en todo lo que es el cortejo fúnebre, todo esto. Entonces, yo tener emociones en las manos o la verdad es evitarlas, ¿no? Entonces, cuando entendí el concepto de Humberto, el poder emocional que tenía, cómo canalizarlo, cómo liderarlo, pues entendí muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, antes decir Humberto tiene miedo era el secreto mejor guardado, porque entendía, fíjate, una vez llegué con mi abuelo, el papá de de mi mamá, y quise darle un abrazo, ¿no? Y me dijo mi abuelo, hijo, los hombres no se abrazan, ¿no? O sea, abuelo, te quiero. Hijo, los hombres no se dicen te quiero, ¿no? Ese día, Pablo, acompañé a mi abuelo a una cacería de venado, en unos barrancos en la sierra. Entonces me dice mi abuelo, yo voy a ir hacíamos redadas, ¿no? Nos íbamos arriba de de los arroyos y empezamos a lanzar piedritas. Entonces el venado corría por el arroyo y había una trampa que hacíamos los cazadores y ahí hacíamos la cacería. Pero entonces eso implicaba yo alejarme de mi abuelo en un territorio de mucho miedo. Entonces empecé a llorar, ¿no? Porque, pues bueno, yo me acuerdo pues que sí, mi abuelo era muy cazador, pero mi padre era maestro rural, entonces, pues yo leía, yo estaba ahí a un lado con mi papá y mi papá me abrazaba, ¿no? Entonces, empecé a llorar. Entonces, más que recibir el abrazo de mi abuelo, ¿no? Me dice, güey, los hombres no lloran. Entonces, había un conflicto, Pablo, una lucha entre el encuentro real de mis emociones como ser humano y un manejo en mi contexto muy raro, ¿no? Muy, muy extraño, mucho tabú. Podías llorar, no podías llorar.
estaba permitido decir, tengo miedo, necesito ayuda. Entonces era raro, pero al momento que entendí que a través de mis emociones reconocer que el miedo se transforma en tu mejor aliado, que estás a punto de dar una conferencia y tú lo debes de saber muy bien porque en tu trabajo lo haces excelentemente, y te empieza a temblar el pie y ves al escenario y dices, se me olvida esta parte y va a estar el CEO y va a estar el que me puede contratar y si digo algo malo y no me contrata, ¿no? Pero cuando le dices a tu miedo, quédate, pero aguántame porque todo mi potencial lo voy a dar en el encuentro con esas personas. Sé que estás aquí. Nunca he podido, Pablo, decirle al miedo, lárgate, porque no puedo. O sea, es mi manera de sobrevivir, porque el miedo a eso me ha ayudado, a que tome las mejores decisiones, a que piense 3 veces el sí o el no que voy a dar. Entonces, entendiendo que el miedo como una emoción propia que existe en mí, ¿de acuerdo? Nada más que lo tengo que poner en un lugar especial al momento de estar ejerciendo mi misión de vida, entendí que estas emociones que brotan, que surgen, se convierten en tus mejores aliados. Y que es a través de las emociones, viviendo tus emociones con toda la libertad del mundo, es cuando encuentras la esencia de tu persona, de tu ser, de ahora llámate coach y si ese coach es ser humano, porque a veces digo, nos ponemos tantos disfraces y queremos vendernos a través de los disfraces, pero cuando ese Humberto se encuentra consigo mismo, reconoce sus emociones, aquello que lo hace sentir realmente feliz y que no es negociable, aquello que te pone triste y que tus lágrimas alivian ese dolor y lo lloras y lo compartes y no hay tabú y te sientes libre en expresar ese dolor y que sane por tu propio sistema, creo que es el encuentro más íntimo entre la emoción y el ser humano. Y en ese encuentro sin tabús de tu emocionalidad, Pablo, he encontrado una manera de gestionar, de liderar cada una de las emociones, Pablo. ¿Cómo ves? Fíjate que me gusta mucho que toques el tema del miedo, porque parece, digo, me voy a incluir y creo que a mucha gente nos ha paralizado el miedo. Creo que es un tema, podemos decirlo, a lo mejor delicado en el punto de las emociones. Y tú mencionabas algo muy especial que me llamó la atención. Tú decías, yo aprendí a hacer del miedo mi aliado, pero hay que ponerlo en un lugar en específico, hay que guardarlo específico. Eh, ¿A qué te referías con guardarlo? ¿Dónde lo guardas o cómo lo conviertes? O sea, y yo pensando en la persona que a lo mejor no tiene un contacto con el coaching o no ha tenido la oportunidad de trabajar un desarrollo personal, es ¿cómo le hago para, primero, hacer del miedo mi aliado y dos, ¿dónde lo guardo? O sea, ¿cuál es ese lugar especial donde lo tendría que guardar? Fíjate, Pablo, el lugar especial tú tienes que definirlo, ¿no? Ok. Porque el miedo es una energía tan fuerte, ¿no? Que en una conferencia, si se desborda, por decir algo, dices otra cosa, ¿no? Por Sí, meter claro. emocionalidad y hacer la mueca, pues puede que el mensaje que vayas a dar no detone o no impacte en tu audiencia, ¿no? Por ejemplo, el miedo para firmar un contrato o decirle adiós a algún proyecto, pues, si se desborda, entonces o lo haces mal la salida o bien te quedas paralizado, ¿no? Entonces, búscale el lugar más significativo, Pablo, a tu aliado, porque nunca se va a ir. O sea, yo fui con un terapeuta y le dije, oye, hazme un trasplante de miedo. Quiero ser el Humberto sin miedo. Me dijo, oye, ¿me hace que andas mal? Dijo, dale gracias a tu miedo que has sobrevivido a estos 40 y tantos años, porque gracias a él, esa sensación, esa chispa, esa alerta, ese foco naranja, ámbar que surge en ciertas circunstancias, es el que ha logrado que le des lucidez a tu toma de decisiones, a tus mensajes, a tus conferencias, a que equilibres hasta tu forma de ser y comportarte, porque gracias a ese miedo. Entonces, búscale, Pablo, el lugar más significativo y decláralo
como uno de tus principales aliados. Y cada vez que quieras surgir más que tu deseo por salir adelante, por construir, por crear, por ejemplo, imagínate, algo no negociable para mí es la felicidad y la libertad. Y cuando el miedo desbordado sale, entonces se encuentra encapsulado o guardado en ese lugar significativo. Porque aún con el miedo tengo que ser libre. Y aún con el miedo decido ser feliz, Pablo. Entonces, es enfrentarte a tus lobos internos, al lobo y al lobo del hombre, y a veces vence el lobo, pero aún así necesitamos seguir viviendo. Gracias, miedo, por enseñarme a que un nivel de adrenalina y cortisol me ayudan a detonar mi acción estratégica para continuar y para poder seguir. Gracias, porque a través de ese nivel de tensión emocional que detonas, amigo y estimado miedo, puedo decidir qué proyectos, qué inversiones, qué cosas hacer nuevas, distintas y diferentes en algún escenario que parezca un laberinto, pero que decida participar. Entonces, elige, Pablo, el lugar más especial para tu aliado, que nunca se va a ir, ¿de acuerdo? Pero sí tenemos que hacer como hacemos los coaches, de ese contexto, de esa situación, sacar lo mejor, el máximo aprendizaje y tratar de hacer una combinación de emociones para continuar. Dijiste dos cosas puntuales que me llamaron mucho la atención. Como le hacemos los coaches, a mí algo que me gustó mucho del coaching cuando lo conocí es que no tienes que resolver tus problemas, ni sí, tus problemas para lograr tu meta. O sea, yo veo el coaching como una manera de lograr lo que quieres con todo y con los problemas. O sea, los problemas no se van a ir. Y cuando hablabas ahorita del miedo y que lo decías tu mejor aliado, yo empecé a reflexionar y me viene la analogía de un amigo. O sea, para que tu amigo sea tu aliado, pues para que sea tu amigo tienes que conocerlo. Para conocerlo, pues tiene que haber una interacción, tienes que escucharlo, tienes que preguntarle, o sea, tienes que tener un diálogo con él y, y conforme va pasando el diálogo, digo, entrando en un poquito de palabras a lo mejor técnicas, la conciencia, entre la conciencia tienes mayor información de tu amigo y pues terminas siendo un gran amigo, un gran aliado porque hay cosas en común. Yo me imagino que con el miedo es igual. Primero pues hay que identificar, hay que aceptar que tengo miedo, como aceptar que tenemos a un nuevo conocido. Después a lo mejor hay que identificar los momentos y irnos como preguntando, haciéndonos preguntas de qué hace este miedo aquí, cuándo llega, cómo se siente, y después acomodarlo, como tú lo dices, en ese lugar, porque nos va a acompañar. Al final, algo que yo digo, cuando perdemos el miedo, lo perdemos todo. Y me gusta cómo lo llamas, porque ya empezaste a tocar tema de la segunda pregunta. Y mencionabas que agradeces al miedo para tomar tus decisiones. ¿Cómo le hace Humberto para tomar sus decisiones en este momento? Sí, mira, es una de las cosas que más he batallado realmente en tomar decisiones, ¿de acuerdo? Pero entendí que a través de las decisiones puedes continuar, puedes seguir y puedes, una palabra que me encanta, Pablo, edificar tu presente. Si tomas la decisión hoy, por ejemplo, hoy decido ser feliz. ¿A poco sí? Sí, es una decisión. O sea, hoy voy a decidir ser feliz. Entonces, cuando tomas esa decisión, creo que comienzas a edificar la vida, porque la vida está en el aquí, en el ahora, Pablo. Si pospones esa decisión, si la metes a la cajita de pues mañana o pasado, eh, fíjate, hay algo muy fuerte. Cada decisión es tomar al toro por los cuernos y como dijo un escritor de liderazgo, ¿no? Comerte el sapo, ¿no? Entonces, pues tomar la decisión implica eso, o sea, tomar la decisión implica tomar el toro por los cuernos, hacer la llamada que tienes pendiente, es hablar con el socio, el ex socio, pues para terminar algo o para iniciar algo, es hacer la llamada, tomar la decisión de hablar con el familiar,
cortar o seguir, cerrar los ciclos importantes. Entonces, no es cómodo porque a veces, fíjate, me pasó a mí, yo soy el segundo hermano y mi hermano es un alfa natural, o sea, ese cuate es decidido, ese toma decisiones, se equivoca, perdón por la expresión, se lame las heridas y continúa, o sea, ese cuate es, mis respetos para Noé, mi hermano. Y a veces, Pablo, en el círculo familiar, cuando tienes a un hermano así, le entregas posibilidades de tomar decisiones, ¿no? Y eso pues te pone en una zona de comodidad, porque pues le entregas la toma de decisiones y bueno, pues si él toma la decisión y tú sigues su camino, pues entonces, pues voilà, ¿no? Evitaste tomar decisiones y sigues un camino que alguien ya lo decidió. Bueno, pero ese modelo, Pablo, lo replicas. Por ejemplo, a mí me pasó la pasada experiencia laboral. O sea, le entregas a alguien que tome tus decisiones. ¿De acuerdo? Pero cuando decides y entiendes que la decisión es edificar tu vida, tu presente, tu aquí y ahora, y que no importa si la decisión que tomes te genera un acierto, un error o un aprendizaje. Pero cuando tomas tus decisiones, cuando das el paso y entiendes que ese sí, que ese no, que ese cerrar, que ese abrir, te da aprendizaje y aún no obteniendo el resultado que tú deseas, te sientes bien contigo mismo, dices, ¿en qué momento me perdí y le entregué la responsabilidad a alguien más, consciente o inconsciente, Pablo, de tomar decisiones? Y en ese momento, cada decisión que tomas es un bloque en la edificación de tu propia vida, de tu propio ser, de tu propia felicidad, de tus propios proyectos, de tu propia esencia, Pablo. Yo por eso acepté esta entrevista, porque veo en ese concepto de tu sistema de trabajo, de tu forma de vivir, tu esencia, ese valor, Pablo, de tomar la decisión. Y creo que ahí es donde los seres humanos debemos de decirnos héroes, hombres, o superhéroes, porque en esas decisiones de caminar solo, de invertir solo, de crear, de decidir quién te acompaña en esa creación, de decidir quién no te acompaña en ese proyecto, pero tú decídelo y paga el precio, ¿no? O sea, la decisión, tomar decisiones implica pagar los precios, reparar los platos rotos. Tomar decisiones es, pues, tomar otra ruta, levantarte a una hora distinta, a que tu estado de cuenta, si es bueno, pues depende de tus decisiones, ¿no? De que seas accountable, de que seas responsable, de que vivas con valores, de que evalúes con toda la prudencia del mundo o sin prudencia, más con valentía, aquello que quieres lograr. Y cuando tienes el inventario de tu toma de decisiones, de lo que decidiste y de lo que obtuviste, y además de lo que aprendiste, pues entonces en ese momento entiendes que el ser humano en algún momento de su vida tiene que empezar a tomar decisiones. Entonces, creo que la decisión por sí sola se escucha muy padre, tomar decisiones, pero todo lo que conlleva, el aprendizaje que conlleva, pues es lo interesante. Yo le digo que eso es la pimienta de la vida, la salecita de la vida. Yo creo que ahí radica la fortaleza del espíritu, el temple del ser humano, y hay que tomar decisiones, hay que decidir el sí o el no, ¿no? Pero es tu sí y es tu no. Y ahora recuerdo cuando decían los cubanos, decía José Martí, un escritor y filósofo que leo, decía, el vino, les decían, ellos empezaron a crear su vino, los cubanos, decían, pero pues no tiene buque, no tiene sabor. Y dijo, el vino amargo, nuestro vino amargo, pero nuestro. Entonces, si tú tomas decisiones, Pablo, aunque sean amargas, pero tus decisiones, ¿de acuerdo? Obvio,
hay que encender los sensores para estar abierto, para ver y analizar la perspectiva, porque también perderte de tu entorno, de tu realidad. Y creo que cuando haces eso, tomas una decisión en base a tu esencia, a tus principios y a tus valores. Yo creo que hay principios y valores en la vida de todo ser humano que no son negociables. Y en esos no negociables tienes que tomar esas decisiones, Pablo. Y pagar el precio que tengas que pagar. Y ahí está la esencia para mí de lo que llamo la felicidad duradera, Pablo. Me, me gusta lo que dices y es que el tema de elecciones es complejo, no es tan fácil. Podemos catalogarlo y algo que me gusta mucho, Humberto, y quiero rescatar, es el tema de lo que decías de la pared. Me llama mucho la atención el tema de los ladrillos, el tema de la pared, por algo muy específico. Y tú decías, edificar, esa palabra nunca la habías, o sea, nunca la había asociado al tema de las decisiones. Y cuando tú dices que cada decisión te edifica, yo lo asocié a que cada decisión es un ladrillo. O sea, cada decisión que tú tomas un ladrillo y entre más grandes, entre más alta tu pared, pues mejores decisiones, si lo queremos ver de esa manera. Y no me gustaría meterme al tema de que hay que ser consciente y hay que obtener mayor información en el tema de las decisiones, porque es un tema, eh, eh, es, eh, es un tema muy común y es a donde nos enfocamos siempre. Pero ahorita que tú dices, hay que edificar con nuestras decisiones. Cuando yo dejo de tomar decisiones y alguien más toma decisiones por mí, alguien más me quita un ladrillo que me correspondía a mí y se lo pone a su pared. Entonces cuando yo llego, me hace falta ese ladrillo, porque ese ladrillo no iba arriba, iba ahí. Y como no está, pues empieza a tambalear mi pared. Me encanta como lo ves. Digo, no sé si te hace sentido lo que te estoy diciendo o estoy muy loco. Fíjate, Pablo, me hace tanto sentido que imagínate tú, tu pared, tu esencia, tus bloques, y aceptes que alguien, consciente o inconsciente, deje por fuerza uno de sus bloques en tu pared y tengas que cargar por imitar, por aparentar un bloque que no es tuyo, que no va con tu simetría, que no. Y es más, a lo mejor tus bloques son de muchos colores, del rojo, del gris, y a lo mejor ese bloque es muy negro, muy blanco, y tú tengas que tener ese bloque ahí por fuerza. Entonces, ¿cómo puedes edificar tu muro, tu pared propia? ¿Sí? Entonces, ahí viene la esencia de tomar las decisiones. Ahorita que dices eso, me llevaste un punto y lo anoté porque no quería que se me olvidara. Y tú dijiste algo muy curioso, porque no hablas de decisiones buenas ni decisiones malas, o de correctas o incorrectas. Entonces, me gustaría ver si podemos clarificar para, para aterrizar algo muy puntual para la gente que nos, que nos va a ver. O sea, tú me estás diciendo, Humberto, que la pared de las decisiones eh, se construye tomando decisiones y que pones el mismo ladrillo si la decisión fue correcta o incorrecta. Lo importante es poner el ladrillo. Porque en la pared no se ve y no dice, este ladrillo es correcto, es incorrecto. O sea, el ladrillo ya está. Y entre más ladrillos tienes, más fuerte se convierte, más grande se convierte esa pared de las decisiones. Claro. Entonces, fíjate, a veces, Pablo, el parálisis de tomar las decisiones es el miedo, y vamos a la pregunta que ya pasó, ¿sí? El miedo a equivocarte, ¿de acuerdo? Pero bueno, es que es tu pared. Y si en tu pared está un bloque roto, y lo pegaste y lo resanaste y lo pintaste, pues es tu, tu bloque de experiencia. O sea, ahí le pones con graffiti, Pero con está el bloque marcador, ahí. pero está el bloque ahí. Te decidiste y te aseguro. Y hay paredes y hay una historia de las vasijas rotas en Japón, ¿no? Que son restauradas. Pues ahora imagínate el bloque ahí, tomaste la decisión, te fue la patada, pero es tu decisión, es tu bloque, edifícalo.
adóralo, ponlo en un lugar sagrado, porque solamente así, Pablo, nos vamos a reconstruir como seres humanos. Y ahí viene otro concepto importante, ser resilientes a esos bloques que has tomado. Viene la sabiduría del ser humano, que solamente tomando decisiones, solamente quemándonos. Dime. Fíjate que, digo, lo iba a notar, pero ahorita que dijiste el tema de la sabiduría, o sea, quiere decir que sin bloque no hay sabiduría. O sea, la sabiduría, o sea, digo, hablando en el tema de la analogía de la pared, digo, porque se me quedó muy grabado. La pared se construye tomando decisiones, buenas y malas, porque no importa si la decisión es buena o mala, el bloque está. Si es mala, a lo mejor lo tienes que sanar, digo, yéndonos un poquito a la analogía, pero si no pones el bloque, no obtienes sabiduría. O sea, tenemos que asegurarnos y a lo mejor te incitaría a ti que nos estás viendo, eh, posiblemente esté muy loca la analogía, pero imagínate que cada día que te levantes nuestra meta en el cuadrante de la toma de decisiones, por ponerlo de alguna manera, pues es poner bloques en la pared. Y si tú no tomas decisiones por el miedo que dice Humberto, no vas a poner bloques. Y si no hay bloques, no va a haber sabiduría. Y al final, el propósito o el fin de cada día es ser mejor persona. Y si no hay sabiduría, pues no podemos ser mejor persona. Qué poderoso lo que acabas de decir, Humberto. O sea, digo, lo aterrizo de esta manera, o así lo asimilo, pues se me hace bien poderoso porque nunca me hubiera imaginado que la toma de decisiones fuera enfocada a una pared. O sea, que es tan sencillo como verlo como una pared, la toma de decisiones. Y si un día, Pablo, tomas la decisión de no poner bloques ese día, paga el precio. Pero Hay que una sea tuya. consecuencia. Pero toma esa decisión, decídelo, sé consciente y no le digas a alguien, oye, hoy ponme bloques en mi pared, ¿no? Por favor, tú que eres el sabio, tú que eres el coach, no, espérate, o sea, toma la decisión ese día que no vas a poner bloques en tu pared, pero tómala. Ten el valor de decir, pago la consecuencia natural de eso. Y cada vez que te equivoques, Pablo, honra como lo más divino tus errores, porque serán la fuente del aprendizaje, lo que te acerquen en esa búsqueda constante de la sabiduría, ¿no? Que dicen que los más entregados al aprendizaje diario son más sabios. Entonces nos falta vivir, experimentar, aceptar, bajarle mucho al ego, meterte más de verdad a pensar menos en uno y pensar más en el otro, ¿no? En construir, aunque tú no lo uses y lo usen los demás, en aceptar, en ceder. Bueno, hay tantas cosas que pudiéramos hablar de eso, ¿no? Fíjate, Humberto, me encanta lo que dices, como tocas el tema de honrar los errores, creo que es un tema como un tabú en una cultura latina, por ponerlo de esa manera. Este, y, y sí es cierto, o sea, es un tema tan profundo y tan extenso que nos pudiésemos pasar horas platicando eso. O sea, la verdad es que si te apasiona y me apasiona este tema. Eh, de las 4 preguntas, te voy a ser muy honesto. A mí la que más me gusta y la que más me mueve es la cuarta. Por eso la dejé hasta el final. Eh, en esa tercera pregunta que viene, en el tema del propósito, si bien cuando te presentaste hablaste un poquito del propósito ese de servir y ayudar, pero me gustaría que me la respondieras formalmente. ¿Cuál es tu propósito, Humberto, y cómo fue que te apasionaste, perdón, de este propósito? Sí, yo creo que soy de las personas, Pablo, que ha encontrado su propósito tarde. Ay, De veras, no, por ejemplo, me hubiera gustado que a los 15 años llegara una luz divina y me dijera, Humberto, tu propósito en la vida va a ser ¿no? Y en ese momento encontrar y todo lo que yo hiciera fuera en razón a ese propósito, ¿sí? Yo pasé, Pablo, los 20, los 30, feliz de la vida, o sea, no era mi lucha la búsqueda del propósito, ¿sabes? O sea, el vivir diario para mí era eso, o sea, no había un propósito, pues. Yo vivía, me acuerdo una vez en la universidad, Pablo, que me fui a Chiapas, ¿no? Estaba el conflicto del ejército zapatista, ya hace años, ¿no? Entonces me fui yo, no había agenda, no había propósito, llegaba un día, yo vivía en un campamento en la selva lacandona, amanecía, hacía tarde, hacíamos dinámicas,
comíamos lo que teníamos. Entonces no había propósito, pues, o sea, no había propósito, ¿no? O sea, a lo mejor sí, pero no era una lucha el No buscar eras el consciente propósito. de él. Sí, no era consciente de él. Y además yo tenía mucho miedo, Pablo. Fíjate, me había confundido muchas veces que sobrevivir o, ¿cómo te diré? Vender algo o ponerme un disfraz de algo y venderlo y que eso me diera para vivir, realmente fuera mi propósito. Estaba yo confundido entre cuál es esa energía que te mueva todos los días, que te despierte a las 5 de la mañana y que te levantes y que ya quiero empezar. Y a eso yo le quería llamar propósito. No a que tengas un excelente empleo, que a lo mejor te gusta o no te gusta, te levantes y digas, voy a ir a trabajar. ¿Sí me explico? Necesitas, o sea, necesité yo de verdad estar indagando aquello en lo que quería convertirme, Pablo. De verdad, o sea, en aquello, en el último momento de mi vida, ¿no? Sea lo que esté haciendo, o sea, no podía concentrarme, tenía que ser, y creo que eso me distingue como ser humano, Pablo, es, no quiero luchar por encontrarte propósito. Quiero que mi instinto, mi naturaleza, mi esencia haya un encuentro y no voy a precisarme, o sea, no voy a corretear ese propósito. Sé que hay valores como el contribuir a que el mundo sea mejor, a que el ser humano se construya, encuentre su potencial, pero necesitaba una fórmula distinta. Vi muchos modelos, quise imitar muchas fórmulas, ¿no? Pero no encontraba ese propósito. Y fue en una regresión donde encontré, Pablo, la despedida que yo tuve con mi abuela, la mamá de mi papá, ¿no? Fíjate que en mi historia, Pablo, y ahí es donde se prende la chispa del propósito de Humberto Vázquez, resulta que yo soy el segundo hijo de una familia, ¿no? Resulta, Pablo, que mi hermano Noé, este alfa natural, que es mi hermano Noé, pues fue el primer nieto durante 4 años, Pablo, el primer nieto de la familia de mi padre. Ellos son ingenieros agrónomos, hay gente muy intelectual por el lado de mi padre, ¿no? Fue el primer nieto, ¿no? Y por el lado de mi madre, todas son amas de casa, mis tías las adoro, las amo, hacen tortillas de harina extraordinarias. Y fue, Pablo, el primer nieto. Mi padre en ese momento fue alcalde, era líder, le gustaba mucho contribuir a la infraestructura social. Él lo veías en las comunidades organizando a la gente para poner el alumbrado público, el drenaje, el agua potable, ¿no? Entonces, fíjate, Pablo, a los 4 años, mi padre es el líder, mi madre una posición en su familia muy querida, llego yo, Pablo, ¿de acuerdo? Llego yo. Pero dicen que cuando nace Noé, lo suben como el Rey León, así como en la piedra esa de, ¿no? Y lo presumen. Entonces, como mi padre era famoso, lo aplauden, ¿no? Entonces, fíjate, al año y medio que yo llego a esta vida, mi madre se embaraza de mi hermano. Al año y medio, ¿no? Embaraza. Entonces, ahora mi padre está salvando al mundo, ¿de acuerdo? Yo estoy en el territorio, pues que ya es territorio del Leoncito, ¿no? De mi hermano Noé, ¿no? Aparte un carácter fuerte, ¿no? Dijo una tía, mira, el Noé te aventaba cobijas a la cuna, ¿eh? O sea, no te quería en su territorio. O sea, sí, ¿no? Y luego, por eso a veces me ves así como que, pues es la cobija, pues, ¿no? O sea, no la identifico. No te creas. Bueno, ahí te va. En eso, Pablo, todo mundo me cuidó, Pablo, todo mundo me cuidó, menos ni mi mamá ni mi papá. Todo mundo. Las tías, ¿no? Entonces llegó un momento, Pablo, en que yo no tenía la figura de mi madre. La tenía, pero
estaba ocupada, ¿no? Entonces, fíjate lo que sucedió en esa regresión y por eso llego ahí a esa parte del propósito. Como pude, me arrastré y llegué a la casa de al lado de la casa de mis papás. Y bajo un árbol, Pablo, un olivo enorme, hermoso, estaba una anciana con su costura. Era mi abuelita Alejandrina. La veo, me enamoro de ella y digo, a ti era a quien te andaba buscando. Seguramente has de ser mi mamá, ¿no? Entonces me enamoro de su figura, ancianita, me arrastro gateando, me abrazo, y esto lo vi en la regresión, ¿no? Porque había algo en mi interior que no hacía clic, ¿no? En esa búsqueda. Bueno, la agarro y le digo, a ti te andaba buscando. Y me quedo abrazado de ella. Siento su calor. En la regresión, no sé si es magia la hipnosis, ¿no? Las regresiones a través de la hipnosis, pero recordé su olor, su textura de su piel. Pero al año, Pablo, de un absceso hepático, mi abuelita, mi madre, para mí mi madre, ¿no? Psicológicamente, se convierte en una estrella. Y se va, ¿no? Entonces, fíjate, Pablo, la vulnerabilidad en la búsqueda de una identidad, de la figura de tu mamá, en esta lucha de un territorio ya de un hermano muy ovacionado por sus tíos, ¿no? Entendí, Pablo, que habemos seres humanos que necesitamos un acompañamiento, ¿no? Y que esos seres humanos han evolucionado, han crecido. A lo mejor yo tuve suerte porque después de eso fui muy estratega y busqué mi lugar en la familia, lo recuperé rápido y jugué un papel importante dentro de mi familia. Pero gracias a esta regresión, Pablo, entendí que mi función, las características, mi pasión, el tiempo que yo le dedique a esto que hago como coach, le sirve a otros seres humanos que requieren escucha, preguntas, a veces un pequeño empujón, aunque no es válido en la técnica si estuviera aquí el maestro Pepe del Río Men, ¿no? Me quita la licencia, ¿no? Pero ese empujón de acompañar a los seres humanos que de verdad quieran tener un encuentro consigo mismos, buscar su potencial y encontrar su esencia. Ahí, Pablo, en esa regresión, vino, y creo que lo dijo Steve Jobs en un discurso, ¿no? En una universidad, empecé a reconectar los puntos Conectaste hacia el los, pasado. conectaste los puntos del pasado. Y se- Humberto, dijiste dos puntos. Uno, una qué historia tan bonita, la verdad. Me tienes bien enganchado. Digo, yo te lo decía, yo que soy mega fan del storytelling, me encanta contar historias, pero me encanta más que me cuenten historias. Y eso es culpa de mi papá. Yo me subí al carro para escuchar historias de mi papá. Y le pedía que me contara la historia que me había contado el día de ayer porque la contaba, pues no diferente, pero siempre había una emoción, eh, un, un nivel de emoción mayor o menor en la historia. Eh, me queda, me queda totalmente claro ahora tu pasión por el coaching. ¿Cómo no vas a amar el coaching? ¿Cómo no vas a darle tu vida a este propósito? Si en el propósito y en cada una de las acciones está tu mamá, tu abuelita. O sea, qué poderoso. Y ojalá muchos de nosotros tuviéramos eh, en nosotros y en nuestro actuar el recuerdo. O sea, para nosotros, yo te lo platicaba, para mí los tenis son rojos no porque me encanta el rojo, de hecho me encanta el azul marino. O sea, es rojo o sea, porque tiene la esencia de mi papá del color rojo. Pero algo que dijiste y que rescato mucho es la vulnerabilidad. Y, y yo recordaba, y no me quiero meter en temas de cómo fue que encontré mi propósito, pero yo recuerdo que la vulnerabilidad estaba ahí. O sea, yo fui muy vulnerable para encontrar mi propósito, pero extremadamente vulnerable al grado de que venía llorando. O sea, yo venía en un carro llorando cuando a mí, cuando yo identifico mi propósito. Y, y si hay gente allá afuera eh, eh, que, que está como Humberto o que se sentía como yo, donde sabes que es que no encuentro mi propósito y ya busqué fórmulas, un primer síntoma
pues es la vulnerabilidad. O sea, si no estamos dispuestos a ser vulnerables, muy probablemente el propósito va a ser muy difícil que aparezca. Yo creo que ese es un ingrediente principal. Digo, yo te soy muy honesto, Humberto, no creo que el propósito no llega tarde ni llega temprano. Yo creo que sencillamente llega. eh, a lo mejor está muy más allá. Si pudiésemos acelerarlo, muy probablemente sería busca ser vulnerable. Busca dejar de controlar y busca esa vulnerabilidad y a lo mejor ahí lo vas a encontrar más rápido. Digo, no es una garantía. O sea, estoy tratando de poner a lo mejor en un escalón hacia dónde tendríamos que ir la gente que dice no tengo propósito y al decirlo como un tema vulnerable es alejarlo a que es exclusivo para los coaches o para la gente que estudia ese tipo de, de profesiones o ejercemos esta profesión, porque el propósito está en todos. Yo creo que me encanta a mí escuchar, no sé si te toca a ti, Humberto, cuando te dicen, cuando preguntas, ¿cuál es tu propósito? Servir. Y, y me encanta porque cuando te dicen eso te das cuenta que realmente la gente no sabe cuál es su propósito. O sea, está tratando, o sea, sí, sí a lo mejor está en la búsqueda, pero todo propósito tiene el fin de servir. O sea, yo le digo, el propósito es y lo escuché y me encantó, es el regalo que nosotros traemos a este mundo. O sea, es lo que le regalamos a este mundo y qué bonito que tu propósito esté extremadamente alineado y sea uno mismo con tu profesión y tu carrera, porque, o sea, creo que estamos cansados de Humberto de lo que yo le denomino estorbos con conocimiento, gente con mucha información, con mucho conocimiento técnico, pero sin propósito, sin ganas de servir y sin ganas de ayudar. Y entrarías en un frasco que yo le llamo mitoteros profesionales que nos terminamos metiendo en broncas ya gratis por tratar de servir y ayudar más. Nunca había escuchado un propósito con una historia tan bonita. O sea, digo, yo he vuelto a ver mi propósito y digo, mi historia no está tan bonita como la tuya. Qué hermosa historia, hombre. O sea, me fuiste llevando, me fui imaginando, digo, me remontaste a Coco. Sería una mentira decirte no. O sea, yo visualicé a tu mamá, a tu abuelita, como si fuera mamá Coco, y te visualicé como Miguel. Cuando le estás explicando, hasta te vi con la máscara aventándote ahí. Entonces, digo, qué bonito es cuando lo hiciste, cuando lo hacemos a través de las historias. Yo creo que bastante gente se va a sentir identificado con este tema. Y mira, Pablo, de nosotros, mi padre, o sea, él combinaba, estaban las casas de mis abuelos y la de mi padre estaban unidas por un baño, pues, ¿no? O sea, el baño, mi padre dijo, mi padre construye su casa, dice, yo la casa de mis papás quiero que esté unida, y la entrada era, había una puerta donde mis abuelos podían entrar, ¿no? Al sanitario lo usaban, o sea, cerrabas la otra puerta y luego tú entrabas por esta puerta, ¿no? Y cerrabas la otra puerta, ¿no? A veces te olvidaba y llegaba el abuelo y te hallaba ahí, ¿no? Y tu abuelo, espérame, ¿no? Pues sí, así funcionaba, ¿no? Al abuelo se le olvidaba cerrar, ¿no? Tú llegabas y ahí te lo encontrabas, ¿no? Entonces tú tenías que cruzar, pero fíjate, lo interesante, había un escalón que tenías que pasar, ¿no? Entonces fíjate, para mí, en la búsqueda de mi coach o de mi abuelita o de mi madre, ¿no? Y ahora se me dejó la historia, es solo pasar el primer escalón, solo bajar el escalón y entrar a la casa buscando a tu mamá, ¿no? Del tramo de la puerta del baño, ya del patio de mis abuelos, al árbol, ¿no? Al olivo, pues era un tenías que pasar un jardín, y, ¿no? Tú gateando y arrastrándote, entonces me imaginé cuántos ejecutivos, cuántos seres humanos están caminando ese escalón, ese patio, ese jardín, solos, ¿sí? Y al momento que llego y me abrazo, no es que te abracen los clientes o la gente que quiere el acompañamiento, pero sí entender que hay alguien cercano a ti que no te juzga, que te escucha, que te pregunta, que te motiva a seguir, y ese complemento, ese acompañamiento para poder detonar eso que quieres lograr. El abrazo que me dio mi abuela cuando me levanta,
dice mi niño, o sea, vienes a verme, yo creo que lo guardo como de las sensaciones o percepciones de mi seguridad personal, Pablo, importantes. Entonces, qué bueno que haya profesionales como tú, Pablo, como yo, que en algún momento de la vida de la gente, de los ejecutivos, de las personas, requieran no ese abrazo físico, pero sí ese acompañamiento profesional para continuar, para consolidar, para dar ese paso hacia adelante, Pablo. Y ahí es donde yo sello la parte de mi propósito. Si yo tuve a esa ancianita en ese contexto y yo estaba viviendo a lo mejor de soledad, de esa defensa de mi hermano mayor, de mi madre emocionalmente cuidando su estado físico y su estado de embarazo, y tener a esa ancianita que dejó a un lado su costura, y darme esa fuerza y yo poder consolidarme como ser humano, dije, aquí está la razón, la enseñanza de mi abuelita, ¿no? Aquí está de verdad lo que puede uno hacer en la acción diaria de esta profesión que tenemos los coaches, Pablo. Se me hace bien poderoso y ahorita que dices eso, eh, caí en cuenta, digo, no sé si sea cierto, pero ahorita que lo dices y lo veo, creo que no hay propósito sin talento. O sea, creo que pueden ir ligados de la mano. Digo, nunca lo había dicho y ahorita que lo decías me cayó el 20, por eso lo anoté. Este, y, y, y esta frase que digo que no hay propósito sin talento, digo, porque al final hay que servir de alguna manera. El propósito es la consecuencia y lo haces a través del talento. ¿Cómo fue, Humberto, que tú descubriste, digo, ya conocemos el propósito de servir, pero cómo identificaste tu talento y cómo, digo, ya a lo mejor yo ya lo sé, a lo mejor la gente que nos ve no lo tiene tan claro, cómo lo pones al servicio de los demás? Sí, mira, yo me convertí en un momento de la historia familiar y yo creo que la historia familiar juega ahí un papel muy importante. Yo era un nodo, fíjate, desarrollé ciertas habilidades, o sea, el crearme solo, que desarrollé muchas habilidades. El hablar, el ser resiliente, el enfrentarme a algo y resolverlo en base a mis propios recursos. Fíjate, yo era un nodo entre mi hermana menor, que era la princesa, y mi hermano mayor, que era el alfa, ¿no? Entonces, yo siempre andaba metiéndome en problemas ajenos, ¿no? O sea, estoy bien yo, pero quiero que esté bien hermanita y quiero que esté bien mi hermano, ¿no? Luego llegó un momento en la historia de la familia que, a ver, papá, espérate, mi mamá, ven, o sea, sentémonos en la mesa a platicar, ¿no? Era así como, no sé, como que tenía mmm, habilidades para conectar con la gente, para hablar con la gente, para sentir lo que estaba sintiendo la gente. No sé, en la escuela, Humberto, ¿qué opinas de esto? Entonces, tomaban mucho en cuenta mi opinión o se acercaba un amigo, oye, la novia me dejó, me siento, entonces no sé en qué momento empezaba yo a entregar estas intervenciones o esta voluntad y creo que donde viene el talento, yo creo que es en la práctica constante, Pablo, de esa interacción con la gente, ¿no? Entonces, cuando fui alcalde, pues fue fácil porque yo sabía conectar con la gente. Me decía el que traía mi campaña, oye, sonríe, y sacaban fotos, y pues yo estaba conectando pues con la gente. Sé natural y salían natural las cosas. Entonces, yo creo que pues se dio por esa interacción o esa práctica que viví, ¿no? Entonces, pues ya nomás le pules, te certificas o comienzas a leer, pero yo creo que es como una combinación de tu naturaleza, tu forma de ser, y, y lo das, ¿no? No sé, como que es muy natural, ¿no? No sé, como que no hay fórmula o no práctica, ¿no? Y deseo, voluntad. Me llama la atención, me llama la atención dos cosas, que combinas eh, el aprendizaje empírico, si lo podemos poner de alguna manera,
o sea, la práctica diaria con el conocimiento técnico. Por lo general dividimos y el aprendizaje empírico termina siendo una soft skill, una habilidad blanda, como lo conocemos nosotros los que estamos en el desarrollo humano, y la habilidad técnica se aprende siempre estudiando. Es muy raro que alguien desarrolle la habilidad técnica exclusivamente nada más de manera empírica. ¿Por qué? Porque pues lo haces inconscientemente, no sabes cuándo usarla. Pero eso que dices me gusta mucho eh, y, y lo puedes aterrizar a lo siguiente. Quiere decir que si tú tienes una habilidad empírica y la estudias o le agregas un poco de conocimiento profesional, pudieses multiplicarla, porque el conocimiento profesional lo que va a hacer específicamente es ese gran talento que ya tienes, que se puede decir se te dio, lo fuiste desarrollando con el pasar del tiempo, que tienes años practicando, ahora lo vas a saber, ahora vas a tener el timing perfecto. Digo, empezaba a leer un libro y lo acabo de comprar, no sé exactamente todo el fragmento del libro, es de Daniel Pink, no sé si lo has leído, Humberto, ¿cuándo se llama? El sutil arte del timing, de cuándo hacer las cosas. Entonces, ¿crees tú que la combinación de lo empírico con de esa práctica empírica con el conocimiento técnico te da el timing perfecto? O sea, el conocimiento técnico lo que nos da es el timing perfecto para saber cuándo sí y cuándo no aplicar nuestro talento. Fíjate que sí, Pablo, y también a ti te tocó una parte donde, pues, hubo un momento en que tú eras formador de coaches, ¿no? Y ahí vienes, voy a responder la pregunta con algunos ejemplos. Por ejemplo, eh, hay algunas empresas que su gerente fulano de tal lo mandan a una certificación, ¿no? O sea, tú estás creando coaches, ¿no? Entonces, llegas y es una mente muy brillante en cuestión de números, análisis, reportes, ¿no? Entonces tú a través de la técnica quieres mostrar la manera en que puede aprovechar la técnica, ¿no? Entonces les da seguimiento, prácticas y rescatan algunas partes de la técnica. Pero al final de cuentas vas con su director y dice, oye, pues fíjate que iba muy bien, pero hubo un momento en que se desesperó y el coachí o a quien estaba coachando, pues no se sintió cómodo y vino y una queja, ¿no? Entonces, yo creo que para mí, cuando tú encuentres algo que disfrutas, que haces con facilidad, que estas inteligencias múltiples te dan y te encausas mmm, a esa inteligencia, a esa habilidad, al bailar, al analizar, al proyectar, al intuir, ¿no? Al cantar, o no sé, va a haber ciertas cosas que no sé de dónde vienen, si biológicamente es un paquete que te entregaron cuando naciste o se lo copiaste a alguien, en el caso de mi abuela, o yo era parte de ese gen de mi abuela, ¿no? Yo para mí es reconócelo e intégrale una técnica. Y eso, pues hace clic, ¿no? Porque tú lo decías ahorita, pues yo decía, no, no lo hice bien en la exposición, pero la maestra decía, un día es excelente. Entonces, a lo mejor nomás es agregarle el timing perfecto que tú decías, el cuándo, pero ya lo practicaste, ¿no? Entonces, a veces, por ejemplo, yo quiero hacer cosas que, pues no, ¿no? Entonces, por más que técnica, más cosas que quiero agregarle, pues no, y lo hago y lucho, pero me cansa y a lo mejor no, ¿no? Entonces, yo creo que mmm, encuentra esa habilidad, esa práctica con que lo disfrutas mucho y yo, si de verdad lo quieres hacer de manera muy profesional, pues dale técnica, ¿no? Dijiste algo que me dijiste algo que creo que puede ser un primer paso para la gente que no ha encontrado su su talento. Lo hablaba y tocábamos la entrevista pasada y me decían que si no había la conciencia, o sea, que la conciencia es es el autoconocimiento.
O sea, entre más me conozco, más consciente soy. Y si no soy consciente de lo que tengo, pues no puedo identificar mi talento. Una de las fórmulas más fáciles que nos han compartido es pregúntale a tu círculo cercano. Pregúntale, o sea, a la gente que más te conoce, que te diga qué talento ve. Pero tú me acabas de dar un punto muy importante. ¿Qué es lo que disfrutas y haces con facilidad? Que tenga esa combinación. O sea, si tú no has identificado cuál es su talento, si tú estás allá afuera preguntando, es que no sé para qué soy bueno, y no me atrevo a preguntarle a mi círculo cercano me dice y no lo creo, pues Humberto te acaba de dar un paso importantísimo. Hazte esa pregunta. ¿Qué de lo que hago disfruto y se me da con facilidad? Una vez que lo identifiques, el siguiente paso sería ponerle una técnica. Aprende una técnica sobre eso que disfrutas y haces sencillamente al grado que puedas potencializarlo, porque al final la técnica lo que va a hacer es, no te va a enseñar a hacerlo, pero te lo va a multiplicar, te lo va a llevar a un siguiente nivel y ese siguiente nivel, quiero entender Humberto, y corrígeme si me equivoco, te va a dar conciencia y esa conciencia te va a permitir saber cuándo sí y cuándo no. Sí, Pablo, pero hay un riesgo de esto. Fíjate, somos entes en manada antropológicamente hablando, ¿sí? Fíjate, Okay. viene una lucha importante. ¿Qué tal si lo que hago con facilidad y disfruto no encaja en el contexto en el que estoy? ¿Sí me explico? No O lo veo como sea, talento. no, fíjate, si no encaja en el contexto en el que estoy, entonces mucha gente dice, pues voy a hacer otras cosas y te la pasas toda la vida queriendo encajar en el contexto, Pablo. ¿De acuerdo? O sea, si no sigues, es más, yo le digo a la gente, sigue eso que disfrutas, ¿no? Porque si quieres imitar algo por pertenecer al contexto, o porque hay alguien muy cercano a ti que te dice, no, te vas a morir de hambre si sigues lo que te apasiona y lo que haces con facilidad, ¿no? Digo, entonces, si lo haces y encuentras ahí una manera de vivir, pues ya lo hiciste, pues, ¿no? Pero yo creo que ahí en esas dos palabras, y para mí es una fórmula, no una fórmula, sino algo que practiqué y que me dio resultado, es algo que hagas con facilidad y algo que disfrutes, ¿no? Porque nunca te vas a cansar. Yo nunca bueno, me canso, pero descanso y regreso a mis andadas, pues, ¿no? Y pues está padre. Me gustó mucho lo que dices, Humberto, porque nos das un punto más. Ya hablamos de la toma de decisiones y creo que va, y creo que va alineado también al tema del miedo. Una vez que identifiques qué disfrutas, qué se te da con facilidad, obviamente tú te vas a dar cuenta si está dentro del contexto o no. Que tú, o sea, dentro de esas creencias, eh, incluso pudiese ser, Humberto, no sé si sería así, que si no está dentro del contexto, lo que sucede es que no lo veo como talento. O no lo recono o no reconozco ese talento. Y O entonces no aceptas, no lo sigo en esa, aceptas como talento. y sigo en esa búsqueda. Yo, entonces, yo les pediría, a reserva de lo que digo Humberto, antes de ver si está dentro del contexto, pregúntate. Y avienta la pregunta así al aire es, ¿qué es lo que más disfruto hacer y se me da con facilidad? Y cuando lo identifiques y te des cuenta, a lo mejor vas a ver como comercial de coach y no quiero que suene así. Porque si te das cuenta que no está dentro de tu contexto, busca cómo hacerlo, o sea, busca cómo hacer que ese talento te genere. A lo mejor ese talento no entra del contexto, no porque no porque no puedas aplicarlo, sino sencillamente porque a lo mejor no le has agregado esa técnica o esa herramienta que te permita monetizar tu talento. Entonces, es importante eh, que, que tengamos presente algo. Los talentos que vienen empíricamente y empíricamente no quiere decir que naciste con él o que Dios te lo dio. O sea, hay esa teoría de los talentos infinitos y de las inteligencias múltiples. eh, y el talento nato, para mí, a reserva que tú digas, Humberto, y hasta ahorita me está cayendo el 20, porque nunca lo había visto. Yo creo que cuando decimos talento nato es algo que se te dio. El talento nato es algo que has practicado tanto desde chiquito que cuando eres consciente de ello,
ya lo disfrutas y se te da tan fácil por pues, práctica, 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 práctica. Esas 10.000 horas que habla Malcolm Gladwell en su libro de Outliers, donde dice, pues si lo hemos practicado desde niños, o sea, desde los 10 años, y tenemos, no sé, yo tengo 35 años, pues cuántas horas no le he dedicado a trabajarlo, a trabajarlo. Y a lo mejor ahorita hablábamos hace rato de donde tú tienes un aproximado como de 5.000, perdón, 500 horas de coaching más, menos, yo creo que se van a ser poquitas más. Yo tengo unas 1.700, pero realmente el coaching es acompañamiento. Yo te preguntaría, Humberto, ¿cuántas horas de acompañamiento tienes si le quitas la palabra coaching? Yo creo que han de ser una infinidad, o sea, han de ser más de 10.000. Entonces, y es ahí donde dices, y esa conciencia de decir, de voltear a ver y decir, si lo tengo y tengo la herramienta, se potencializa tanto que ya no más falta aventarte a monetizarlo. Y ese es cuando, y yo creo que la gente que vive su talento es gente que dijo, encontró la técnica y tomó esa decisión con todo y miedo, con todo lo que hablábamos, y terminó potencializando un negocio a través de su talento. Entonces, qué poderoso, o sea, qué poderoso, digo, el común denominador, y me voy un poquito para atrás, los últimos 3 coaches que he tenido la fortuna de entrevistar, Guilian Carlotti hablaba del tema de los valores. En todas las preguntas salieron los valores. Tomás Lozada, la entrevista anterior, era el tema de la conciencia, o sea, para todo era conciencia. ¿Cómo en este caso juega un rol fundamental para ti el tema del miedo? ¿Cómo agarras al miedo? ¿Lo abrazas? Eh, y te lleva desde identificar talentos, tomar decisiones, el tema del propósito, el tema de las emociones. Qué poderoso, o sea, qué poderoso está la plática. O sea, una energía un poquito más tranquila, a lo mejor por la energía. Digo, eres una persona, creo que yo soy demasiado intenso y empezamos la sesión con mi ritmo y fuimos jugando más con tu ritmo que con mi ritmo. Digo, yo he disfrutado mucho la entrevista, me han caído muchos veintes que a lo mejor ideas en el aire que no puede aterrizar, el tema de los talentos, o sea, decir que un talento nato no es un talento que se te dio, es un talento que has practicado desde niño y es un talento empírico. Exactamente. Y ahorita dijiste una palabra importante. ¿Qué hizo mi abuela cuando me levantó, que caminé con ella? Me acompañó. Fíjate, y a lo mejor no se me dio de naturaleza, pero sí en el contexto en el que yo estaba, para mí acompañamiento fue ese, y creo que ese modelar, el acompañar de mi abuela hacia mí, lo practiqué. ¿Y qué hacía? Acompañaba a mi hermano mayor. ¿Qué hacía? Acompañaba a mi hermano menor. ¿Qué hacía? Acompañar, ¿no? Y creo que ahí se da esta práctica de las 10.000 horas que comentas. Le pones una técnica, te certificas, le sigues estudiando y ya, resultó. Y lo vendes. Yo invitaría a la gente que nos ve a, a que nos compartiera o a que pusiera en práctica su talento. ¿Qué pasaría si el día de mañana intentaras monetizar tu talento? Y es una pregunta que le hacemos, o sea, estaría bien interesante, Humberto, para la gente que nos vea, para tu comunidad y para la mía, eh, lanzarles esta pregunta. ¿Qué pasaría o sea, qué cambiaría el día de mañana o qué modificaría si te arriesgarías a monetizar tu talento? O sea, digo, independientemente que si tienes la técnica o no tienes la técnica, que digo, o sea, no sé en qué etapa de tu vida te agarre esta pregunta, pero estaría interesante que cuando vean entrevistas se arriesguen a hacerlo y nos compartan. Y ojalá haya un antes y un después realmente de esta entrevista, porque realmente para eso hacemos esto. Digo, dos coaches que lo platicábamos, que muy probablemente, viéndolo desde otro contexto, seremos competencia y estaremos peleando a lo mejor el mismo cliente, que ni estamos peleando el mismo cliente, y creo que trabajamos desde grandezas muy diferentes. O sea, yo la verdad, yo no creo que mi talento nato sea el acompañamiento. Yo creo que es más, el coaching me ayuda a ser un mejor contador soy un coach porque estoy certificado, lo estudié, pero me gusta más el contar historias y el coaching y la mercadotecnia me ayudan a hacer eso. Este, entonces, ¿qué es lo que te decía? Por eso no me ostento coach, aunque lo haya estudiado. Este, Humberto, con todo esto que hemos conocido de ti, ese lado, estas historias tan maravillosas, y me encanta porque tienes una historia para cada situación. Eso me gusta. Y
y siempre había sido así. Creo que la verdad es que te conocí, contabas la historia cuando fuiste alcalde, los retos que habías tenido. Te voy a poner una pregunta muy difícil, porque ahora la pregunta más difícil que le hago a todos mis invitados es ¿cómo te describes? Y la única manera que puedes describirte es o escoges una palabra o escoges una frase. ¿Qué escoges? ¿Palabra o frase? Palabra. Bueno, serán dos palabras. Personaje. ¿O no se vale? ¿Serán dos palabras? ¿Bebiste? A ver, No, entendí es que un dijiste personaje. un Es personaje. una palabra, pero es un Personaje. personaje. ¿Qué quieres Uh-huh. decir con personaje? Es alguien que descubrí de un libro y así me describo. Fíjate Tiene que un nombre ese personaje, o sea, tiene un nombre, pues, ¿no? Pero fue la manera en cómo me describo, o sea, cómo encontré mi esencia. o sea, me gusta y te voy a ser muy honesto, Humberto. Creo que, digo, yo tengo la fortuna de conocerte hace 8 años aproximadamente. Eh, Pudimos colaborar juntos en muchos entrenamientos. Digo, estuve más yo de apoyo que siendo yo el instructor. Y algo muy curioso, y te agradezco, y creo que hicimos honor a lo que buscamos en la entrevista, a pesar de que estás vestido de traje, de que traes la corbata, estás muy bien vestido. Yo soy el que viene a regarla con la vestimenta, pero No, es mi... es tu programa, yo vengo fuera de tu programa. Era No, tu programa. fíjate, Me hubiera venido yo a... fíjate que me encantó conocer al hombre detrás del traje. Me encantó conocer ese personaje detrás del traje realmente. O sea, realmente permitiste que la gente que nos está escuchando conozca a la persona que se pone el traje. No al coach, no al experto. Porque si bien pues nos contaste bastantes historias y ahora me queda claro, y digo, yo no conocía la historia de tu abuelita, pero ¿cómo no contratar a alguien que hace algo pensando que o sea, yo me pongo a pensar, si cada sesión es acompañar y el acompañamiento significa el recordar a tu abuelita que es tu mamá, no creo que haya una sesión que te la tomes a la ligera. No creo que haya una sesión que digas, bueno, es por chamba. Porque cada paso que tú das, cada sesión que tú tienes, la palabra acompañamiento tiene tatuado mamá. O sea, ese, esa es la importancia que le das a lo que haces. O sea, a mí se me hace valiosísimo. Gracias por abrirte, por permitirnos conocer ese lado, Humberto, que a lo mejor muchas veces no conoces porque en el tema de la venta o en el tema del coaching hay que demostrar a lo mejor una imagen fuerte de conocimiento, de tecnicismos, de ser, porque nos toca hacer muchas veces nos toca ser quien acompaña y somos pues esa figura dura donde el cliente puede recaer hasta cierto punto cuando lo necesite. No que lo carguemos, no que lo empujemos, pero sí tienen que sentir esa seguridad. Este, y muchas veces no la sienten desde la vulnerabilidad, que sí es parte del proceso, pero la imagen no siempre iniciamos con una imagen muy vulnerable. Yo te agradezco la verdad que hayas abierto tu corazón, que hayas platicado, no sé si lo habías platicado antes, no sé si fue la primera vez que has contado esas historias, digo, en público, si bien no estamos en vivo, o sea, se está grabando y no cortamos nada de la entrevista, sale en 2 semanas, digo, no tengo un problema en decir la fecha, estamos a 24 de febrero, sale de este miércoles en dos miércoles más que estaríamos hablando, eh, el segundo miércoles de marzo, estaríamos hablando que sale la entrevista. Gracias, Humberto, la verdad digo, me voy sorprendido por la energía, es una energía que me gusta, es una energía muy emocional, no tan intensa, que también disfruto de estas pláticas, aunque la mayoría, cuando me lo permiten, soy muy intenso. Creo que hubo una muy buena conexión, nos dejamos llevar. ¿Qué te llevas de la entrevista, Humberto? O sea, bueno, más bien, no qué te llevas. ¿Algún último consejo que le darías a la gente? Sí, y el personaje que me identifica, Pablo, es en un día del maestro, a mi padre
maestro rural, en su fiesta del Día del Maestro, le hicieron un regalo, un libro que marca mi historia, que fue de Cervantes Saavedra, El Quijote de la Mancha. Ok. ¿De acuerdo? Lo comencé a ojear porque era un libro muy llamativo, en una edición muy bonita, con una obra de un autor muy bueno, que no recuerdo muy bien el nombre, pero toda la historia estaba hecha con dibujos, con escenas, ¿no? Del Quijote. Y comencé yo a ver el libro porque me causó mucho interés y comencé a leerlo, ¿no? Y encontré, Pablo, en el libro, dos personajes que marcaron mi vida. El primero y el que quedó en mi personalidad fue Sancho Panza. Mi padre me dijo cuando terminé de hablarlo, de veras, Pablo, de veras, me dijo, oye, ¿qué te pareció el libro, hijo? No, porque a mi padre le gusta mucho leer. Dije, extraordinario. Y dice, ¿quién quiere ser? Y lo volteé a ver y le dije, Sancho. ¿Qué? ¿No el Quijote? ¿No el del caballo? ¿No el guerrero? ¿No el loco? ¿No el protagonista? No, papá. Sancho. ¿Por qué? Ingenuo, fiel, un poco se dejó llevar por la ambición porque quería ser parte de la ínsula, la parte humana, la válida, la que, aunque rompa con el esquema, y mi papá me decía, no, hijo, al Quijote, ¿verdad? ¿No? A Sancho. A ver, vamos a leer la historia otra vez, fíjate, cuando luchaba con los molinos y, ¿no? El personaje central, el Quijote, ¿no? Fíjate, ¿qué me llevo de esta entrevista, Pablo? Que aún teniendo a un personaje como el Quijote y teniendo a alguien muy cercano como Sancho Panza, chaparrito, yo estaba chaparrito, es chaparrito, de gordito, ¿no? Sancho es así, ¿no? ¿Por qué no defender lo que tú quieras hacer? ¿Por qué no seguir tu esencia? ¿Por qué no? Y esta entrevista es eso, o sea, cuando llegó tu carta con tu esencia, la esencia de tu señora, de ti tu esposa, eso, me trajo consigo a Sancho cerca del Quijote, su ser fiel, ser ingenuo, ser ambicioso, bueno, malo, él era el escudero. A diferencia de que el Quijote andaba en su caballo, en Rocinante, él andaba en su burrito, ¿no? Pero él era, ¿sí me explico? Entonces, ¿por qué no defender desde, a lo mejor no del papel protagónico, lo que tú quieras hacer? Y aún la gran enseñanza de mi maestro, el maestro rural, mi padre, de respetar mi decisión de querer ser y emular los principios y valores de Sancho Panza y no del personaje central. Y eso, Pablo, tanta seguridad en mí, tanta decisión en mí, a tomar decisiones, a experimentar, a ser tú mismo. Eso me llevo de tu entrevista. Y fíjate, algo que dices, y voy a cerrar, digo, para no extenderme más, porque la gente quiere oírte hablar a ti y no a mí, obviamente. Algo muy curioso que dices, y digo, retomo lo que hablábamos de esta famosa red social nueva, Clubhouse. Me tocó estar dentro de una sala con uno de los licenciatarios más grandes de Disney a nivel Latinoamérica, y, y él hablaba de la importancia de los personajes secundarios. Y él decía, recuerden que si no hay un personaje secundario, el héroe no es héroe. Porque si no hay un personaje secundario quien ayuda al héroe a ser héroe, el héroe no puede ayudar a la demás gente. Y si no está la demás gente, ¿cómo va a ser un héroe el héroe? Porque no hay a quien ayudar y no hay quien lo ayude a ser héroe. Entonces, yo creo que todos somos héroes de nuestra película y de nuestra historia. Y hay muchos superhéroes alrededor de nosotros, como un Sancho, personajes secundarios, eh, personajes que complementan, se me olvidó la palabra específicamente haciendo la analogía al cine, pero también nos toca a nosotros ponernos en ese rol en algún momento y nos toca darle pie a alguien y dejarlo que brille porque es su momento.
sea, no siempre es nuestro momento. Y lo que dices tú es, para aquellas personas que en algún momento creen que no siempre tienen que ser el héroe o, o que quieren ser un personaje secundario, aviéntense, nosotros los coaches eso somos. O sea, realmente nosotros los coaches somos ese personaje secundario que hacemos que brillen los verdaderos héroes de este mundo, que son nuestros clientes, que son la gente que hace que todo brille, o sea, la gente que hace que todo funcione. No es que nosotros no, es algo que decimos nosotros, es algo que nos llena, es algo que nos encanta y ya nos tocará ser nuestros héroes en nuestro momento. Este, pero me gustó, o sea, creo que la entrevista terminó muy reflexiva, terminó o la estamos terminando bastante reflexiva, muy analógica, muy emocional. Y emocional me refiero, eh, creo que la energía se siente, es una energía, ¿cómo lo podemos catalogar? Una, una frecuencia relajada o no tan intensa y no por eso baja. Este, ¿Dónde te pueden encontrar, Humberto? Si alguien dice yo quiero conectar con Humberto, ¿a dónde le escribo? ¿Dónde está Humberto Vázquez? Yo estoy usando mucho una red social que es LinkedIn. Ahí me encuentran como Humberto Vázquez. Ahí estoy subiendo toda la información. A mi correo te lo paso y si lo puedes poner en el pie o no sé, en algún Digo, lado de échalo, tu échalo. Lo ponemos también. sería H de hotel, M de metro, B de Víctor, G de gato con número 06 @gmail.com. HMVG arroba 06, 06 06 hmvg 06 arroba gmail.com. correcto. Y si no en LinkedIn, ahí Humberto Vázquez, ahí me encuentro. En Instagram, creo que por ahí también tienes dos perfiles en Instagram o tienes uno. Ese casi no me lo sé. Es que, a ver, ese es el Humberto coach, creo que Aprendiz de Humano, algo ese es el así. personal, ese es el personal. Pero tengo otro, ¿no? Ya El la coach regué. Humberto. Coach Humberto Vázquez, ¿no? Creo que tú tengo en el personal. Y yo me sé el Sí. personal y ya lo dije sin querer. Olvídense de ese perfil, muchachos. Ese no es. Ahí no sube nada. De todos modos, si me mandan una invitación ahí regularmente, si no los conozco, no, te tengo ahí porque eres mi amigo. Los mandas al otro. Les digo que si me pueden agregar en el otro, ¿no? De preferencia, digo, creo que de preferencia, digo, ya no los dijiste, ahí está la red social LinkedIn, que es una red muy profesional, digo, ahí te encuentran por mensaje, ahí fue donde nos contactamos, si no tienen el correo. Eh, Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando hasta el final de la entrevista. La verdad que fue una entrevista diferente, fue una entrevista que disfruté mucho. Humberto, gracias. Gracias por ser tú, gracias por abrirte, gracias por dejarnos conocer un poquito más, Humberto, porque la gente vea que un entrenador, alguien que lleva a la gente, que como lo decías, que es duro, que le da empujón a sus clientes para que logren lo que tantos anhelan o buscan, también tiene ese lado emocional, ese lado humano, ese lado de no siempre dureza, no todo es, o sea, también sentimos los coaches, por decirlo de una manera. Eh, gracias, gracias, la verdad que por abrirte, créeme que lo aprecio muchísimo a ustedes por acompañarnos y recuerden que nos encuentran a nosotros en las redes sociales como el güey de los tenis rojos. Nos puedes enviar un correo también como a nuestro correo soy arroba el güey de los tenis rojos.com. Si estás en esta nueva red social, Clubhouse, tenemos 2 semanas dentro, nos encuentras como el güey de los tenis rojos, encantados de colaborar, si por ahí abres una sala, invítanos a compartir valor. Pues no me queda más que despedirme, agradecerles a todos ustedes que han estado en esta entrevista. Humberto, muchísimas gracias, te mando un abrazo, que Dios te bendiga, y a todos ustedes nos vemos en la próxima entrevista de esta serie de entrevistas Líder de mi propia vida. Hasta la próxima y que Dios los bendiga.